Bueno, como nos ha indicado Ana, estoy acompañada por mi compañero Javier Arriol. Yo soy Miriam Templado. Ambos trabajamos en Integra, en específico dentro del área de sistemas focalizados en cloud. Entonces, sí, podemos pasar, Javier. Para los que no nos conozcáis, Integra somos consultora tecnológica y de estrategia. Y en esta siguiente página vamos a poder ver pues, un poquito dónde en todas nuestras áreas, dónde nacemos, cuándo nacemos. Nacemos en el año 86, focalizado sobre todo en formación e informática. Nacemos en la provincia de Zaragoza. Actualmente somos más de 800 personas en tecnología, 106 unidades de competencia, bueno, ahora ya son unas poquitas más, proyectos a nivel y sedes a nivel nacional y también proyectos en más de 25 países. Os hacemos un poco un resumen de izquierda a derecha. Veis pues nuestras áreas divididas en cajas. Vemos la primera caja donde estamos, como os he dicho, Javier y yo, servicios y sistemas IT, cuidando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de nuestros clientes, infraestructura on-premise, infraestructura física o cloud, cuidando mucho lo que es el soporte, el mantenimiento y acompañamiento a nuestros clientes a través de nuestro centro de atención al usuario, o servicios gestionados, servicios de atención in situ con técnicos de nivel 1 y nivel 2, técnicos especializados cubriendo parte de almacenamiento, comunicación, redes y ciberseguridad, es decir, preparando nosotros desde nuestra área, preparamos toda la infraestructura, toda la seguridad, todo lo que es la base de nuestros clientes para dar paso a otros proyectos que podemos ofrecer dentro de nuestra casa. Proyectos que pueden aportar nuestros compañeros, por ejemplo, en la siguiente caja, como soluciones de negocio focalizados en herramientas colaborativas, RPs, CRMs, en definitiva soluciones también sectoriales, o nuestros compañeros del departamento de desarrollo, ya focalizado el departamento, dividido, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es la parte de data e inteligencia artificial, IoT, y la parte de desarrollo de software. Es decir, tenemos un área totalmente volcada y especializada en todo lo que tiene que ver inteligencia artificial. También tenemos ese poder, ¿no? Tenemos ese conocimiento dentro de nuestra casa de poder hacer desarrollos ad hoc dados los perfiles con los que contamos. Pasamos al área de marketing y comunicación, trabajando con todo lo que tiene que ver de esa estrategia del marketing digital, comunicación corporativa, campañas 360, implantación de CRMs, marketing automation, etcétera. Cuidando también esa parte, como os he dicho al inicio, de consultoría, acompañando a nuestros clientes en procesos, en temas de sostenibilidad, Lean, procesos de mejora, consultoría empresa familiar, consultoría en recursos humanos, una capa muy importante de lo que es derecho digital, capa que, por supuesto, ponemos en todos nuestros proyectos. Y, por último, y no menos importante, nuestro área de talento. Como os he dicho al principio, la formación la llevamos en el ADN y también es transversal a todas las áreas que os he ido comentando. Consideramos que es muy importante esa capa de formación, esa capa de entendimiento, sobre todo al usuario, el usuario que va a poder conocer, entender y emplear mejor todas las soluciones o proyectos que nosotros vayamos a implantar. Pasamos, si quieres, Javi, por favor. Vale, bueno, pues hoy estamos en este webinar focalizado en ese upsell dentro de entorno Microsoft 365 y esa capa que nosotros queremos poner de seguridad. Entendemos pues bueno, que estamos en una era de trabajo híbrido, que ya nuestros empleados, clientes, socios trabajamos desde múltiples lugares, múltiples sedes o entornos. Esto implica un aumento de dispositivos personales y móviles, y aumenta también un aumento, lógicamente, de riesgo de phishing y del ransomware. Los retos que planteamos en las organizaciones, retos que tenemos en la cabeza en todo momento en nuestro planning, es la visión de esos empleados sobrecargados, la complejidad en la gestión de esos endpoints,
mucha preocupación por el intercambio casi siempre accidental de información basado y también enfocado en el cumplimiento, esos riesgos asociados de la seguridad con la seguridad externa y también esto implica altos costos dentro de TI. Esto tiende o tendemos a, pues bueno, defendernos contra los cibercrímenes. Entendemos que cada vez es más complicado, cada vez es más difícil, por lo que el trabajo de nuestro equipo de seguridad tiene que ser interminable, tiene que ser cada vez más constante. Entendemos esa creciente frecuencia de velocidad y focalización de amenazas, por lo que siempre hay unas investigaciones de seguridad por parte de Microsoft en donde se registra un aumento, este dato es importante, del más del 130% de ataques de ransomware. Se detectan también brechas de seguridad por herramientas fragmentadas, en 80 herramientas de seguridad por una organización de un tamaño promedio. Fatiga por alertas, agotamiento por el SOC 2, perdón, de cada 5 líderes de seguridad sienten que están en riesgo debido a la escasez de personal en ciberseguridad. Disculpad. Esto nos lleva a pensar, pues eso, cómo puedo investigar de manera más efectiva, cómo puedo priorizar, cómo puedo prevenir y detener de forma más rápida y de forma más efectiva estos ataques. Para ello se contempla, pues bueno, este mapa que os ponemos, estas partes importantísimas, entendiendo la primera como gobernanza, reglas, prácticas, procesos que una organización utiliza o debe utilizar para dirigir y controlar sus actividades, es decir, tener ese control dentro de mi organización para pasar a una aplicación de gestión de riesgos, que es un proceso en el que vamos a identificar, evaluar y responder las amenazas o eventos que puedan impactar dentro de los objetivos de nuestra empresa o de nuestro cliente. Para ello también vamos a seguir ese cumplimiento, tanto de leyes nacionales, regionales, reglamentos, regulaciones que debemos seguir. Gracias, Javier. Para ello, tenemos que identificar unas tareas de seguridad, tareas que tenemos que distinguir, ¿no? Si son tareas manejadas por el proveedor, tareas manejadas por el cliente o ambos. Es decir, entendiendo estos conceptos dentro de la responsabilidad, varían según se aloje la carga de trabajo. Es decir, si estamos hablando de un software como servicio, si estamos hablando de una plataforma como servicio o una infraestructura como servicio o muy importante, y veis ahí esa gráfica, centro de datos local. Si os fijáis, la responsabilidad del cliente cae en un 100% cuando estamos hablando de un centro de datos local, un centro on-premise. Si estamos hablando ya de estas otras opciones que he comentado en un inicio, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, ahí ya entra en juego. Es decir, yo comparto esa responsabilidad con el proveedor. Tengo más herramientas, más control. ¿Por qué? Porque tengo más visión, más trazabilidad. ¿Pasamos, Javier? Vale, la defensa en profundidad utiliza un enfoque por capas para la seguridad. Es decir, tenemos que poner un foco en esta capa. La primera, seguridad física. Limitar el acceso a un centro de datos solo a personal autorizado. Tenemos que cuidar muy bien esos permisos, esos accesos, a quién se los estoy dando y quién va a tener ese control. Es una responsabilidad tremenda. Seguridad de identidad y acceso, donde vamos a controlar el acceso a la infraestructura y el control de los cambios. Seguridad perimetral, donde incluye la protección contra ataques de denegación de servicio distribuido para filtrar ataques a gran escala. Es decir, esa seguridad perimetral me va a hacer tener una visión, lo primero, muchísimo más visión 360 de todo mi entorno y de esta manera yo voy a poder tener ese control y ese filtro de ataques de manera mucho más controlada. Por supuesto, seguridad de la red para limitar la comunicación entre recursos utilizando una segmentación, es decir, utilizando esa segmentación que va a controlar esos diferentes recursos que tengo dentro de mi organización a través de unos controles de acceso. Seguridad de la capa de cómputo, donde me va a asegurar ese acceso a las máquinas virtuales,
Aquí muchas veces es lo que decimos, contar con un proveedor, contar con un compañero dentro de este viaje me va a hacer tener las herramientas adecuadas para poder tener ese control de acceso a las máquinas virtuales. Aplicando también la seguridad de la capa de aplicaciones, protegiendo las aplicaciones y sus vulnerabilidades de seguridad. Y seguridad de la capa de datos, por supuesto, incluyendo el cifrado para proteger todos los datos que pueda mover. Pasamos, Javi. Vale, de Microsoft y dentro de las soluciones integradas que nos ofrece Microsoft en seguridad, dentro de Microsoft 365, nos ofrece una estrategia en función de unas diferentes soluciones, asegurando la gobernanza de los datos, reduciendo el riesgo de fuga de datos, poniendo el foco en el dato que estamos moviendo con Microsoft Purview, controlando y gobernando el acceso en tiempo real de los usuarios con privilegios, que dan excesivos también privilegios y riesgos a través de Microsoft Entra ID, haciendo y gestionando todos los dispositivos dentro de mi organización, llevando esa trazabilidad, llevando el control de estos dispositivos que pueden salir perfectamente y, como hemos dicho al principio, fuera de mi entorno, con Microsoft Intune y con Microsoft Defender Cloud Apps, asegurando todas las aplicaciones de IA que pueda estar manejando dentro de mi casa. Apostando también con Microsoft Defender como esa protección, esa capa muy potente de protección contra amenazas, dando una visibilidad unificada, investigación y, sobre todo, respuesta en todo momento de mi patrimonio digital. Pasamos, Javier. Muy bien, perfecto, Miriam, muchas gracias. Gracias a todos por asistir al webinar de hoy. Como ha dicho mi compañera Miriam, soy Javier Arbiol, estoy dentro del área de sistemas, igualmente que Miriam, y bueno, un poco por profundizar más sobre algunas de las soluciones que Miriam ha ido contando, eh, hacer un análisis un poquito más exhaustivo de cada una de las herramientas que incluye la suite de Microsoft 365 y de Security. Tenemos la parte de Entra ID, que nos va a permitir gestionar los accesos de manera segura con diferentes funcionalidades dentro de Entra ID. Entra ID es el antiguo Azure Active Directory, ¿vale? Que igual algunos conocéis, pero dentro de Entra ID tendríamos un portfolio de soluciones para cada una de las funcionalidades que requerimos, ¿no? Tendríamos un Identity Protection, tendríamos un gobierno de ID, una ID externa, administración de permisos, tendríamos diferentes funcionalidades que nos van a hacer microservicios, por decirlo de alguna manera, en ese acceso de los usuarios, ¿no? Lo más importante es que podríamos implementar una política de acceso condicional, ¿vale? Que nos vaya a permitir hacer un acceso, poner un acceso granular dependiendo un poco a lo que el usuario quiera acceder, ¿no? Permitir todo el acceso o que el usuario tenga un MFA y se le requiera un MFA, un multifactor para su conexión. Esto prácticamente a día de hoy ya es mandatory, el tener el MFA activo para evitar cualquier riesgo de infección. Limitar el acceso, resetear las contraseñas cada cierto tiempo, monitorizar el acceso, pues serían algunas de las funcionalidades dentro de esa política de acceso condicional, ¿no? Y luego el Secure Access para las aplicaciones, que nos implementaría el Entra ID en el medio entre el inicio de sesión del usuario, bien sea con contraseña, bien sea un inicio de sesión biométrico, y que nos va a hacer de escudo para esa conexión a las aplicaciones y a los datos, ¿no? Poniendo en práctica algunas de las acciones que hemos visto anteriormente. Permitir el acceso, requerir el MFA o bien bloquear el acceso en caso de que el usuario no tenga acceso. La parte de Intune para toda la gestión de dispositivos, el parque de dispositivos que tengamos en casa, en nuestra empresa. Los que vengáis de más lejos tal vez os acordáis del famoso System Center, ¿no? Que todavía existen algunos contratos de Microsoft. Intune es una vuelta de tuerca a todo eso, adaptado a todo el ecosistema de Microsoft 365. Nos va a permitir
mediante una funcionalidad MDM, una gestión de dispositivos, nos va a permitir inscribir esos dispositivos en la organización, tener un control total del cumplimiento de esos dispositivos, tener todos los certificados de los dispositivos al día y poderlos gestionar de manera remota. Incluso Intune, mediante algunos servicios que no vienen igual aquí al caso, pero bueno, nos va a permitir inscribir todos los dispositivos con las aplicaciones que vayamos a necesitar en cada usuario, incluso antes de arrancar el dispositivo nativamente por primera vez, ¿vale? Entonces, bueno, nos permite ciertos servicios que en cuanto a la configuración de los dispositivos son importantes. Y luego la parte de gestión no solo de dispositivos, sino de aplicaciones móviles, para todo el acceso condicional que hemos estado viendo anteriormente, ¿vale? Todo eso se integra perfectamente con el ecosistema de Microsoft 365, no solo con Word, Excel, PowerPoint, etcétera, que todos conocéis, sino con las importantes, ¿no? Con las del acceso al dato crítico, ¿no? Con Outlook, con OneDrive, con SharePoint, pues al final todo eso por detrás está trabajando Intune en esa gestión de dispositivos. Defender, en cuanto a la parte de seguridad, que es uno de los puntos más importantes en la sesión de hoy, tiene una actuación transversal a todo el ecosistema de Microsoft, ¿no? No solo de Microsoft 365, sino de otro tipo de workloads, pues de Azure, servidores, etcétera, que también podemos defender con esta suite, ¿no? Nos va a permitir tener diferentes funcionalidades de administración de vulnerabilidades, reducir la superficie del ataque, proteger, detectar, investigar esas vulnerabilidades para poder mitigarlas en un futuro, ¿no? Y entonces, de esta manera, las bases de datos de Microsoft manejan prácticamente a diario pues varias actualizaciones en tiempo real que nos va a permitir que tanto las cargas de trabajo de Microsoft 365 como otro tipo de cargas estén securizadas. Defender for Office 365 es el sabor de lo que os estábamos hablando concreto para Office, ¿no? Para Microsoft 365 en este caso, que nos va a permitir pues tener ese anti-phishing, anti-spam con enlaces seguros dentro del correo, nos va a permitir el poder investigar o el poder analizar los adjuntos dentro de nuestros correos o de otro tipo de mensajes que recibamos, pues bien a través de Teams incluso. La parte de anti-phishing para la suplantación de identidad también la trabaja en detalle y todos esos informes de seguridad que van a estar disponibles para vosotros a través del Security Center, que es el centro de seguridad de Microsoft 365. Todo unificado para que los administradores de IT vean verdaderamente cuáles son esos informes de seguridad, dónde pueden estar las brechas y cuáles son las best practices, pues para que pongamos un poco al día todo el entorno, ¿no? Purview para toda la protección de la información, tanto de Azure como de funcionalidad DLP, Data Loss Prevention, nos va a permitir controlar el acceso, clasificar esos datos sensibles, colaborando entre todas las partes un poco implicadas dentro de la compañía, ¿no? Seguridad, recursos humanos, jurídico, etcétera, etcétera. Al final, esto nos va a permitir aplicar ciertas políticas de DLP, de Data Loss Prevention, como vemos ahora, pues asegurando ese cifrado de los datos tanto de la parte de Microsoft 365 como de la parte de Azure. Como funcionalidad de DLP, es verdad que aquí han avanzado muchísimo en los últimos años, nos va a permitir tener unas políticas de DLP de prevención de pérdida de datos bastante exhaustiva, ¿vale? Protegiendo la información que se encuentra en toda la suite de Office 365, ayudando a los usuarios pues para que cumplan con todo el reglamento dentro de vuestra casa, ¿no? Dentro de casa del cliente, incluyendo también pues varias plantillas legales oficiales y mundiales que nos permiten aplicar políticas comunes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos hará que el trabajo que tenga que hacer el administrador de IT, el CTO, el CIO, pues no sea tan exhaustivo porque ya Microsoft ha hecho ese trabajo previamente por vosotros, ¿no? ¿Qué deciros del gran caballo de batalla de Microsoft en los últimos 2 años, ¿no? Microsoft 365 Copilot. Todos conocéis a Copilot, todos conocéis a ese asistente integrado dentro de toda la suite de Microsoft 365, pero también es importante ir al foco de seguridad dentro de Copilot, ¿no? De la posible pérdida de la posible fuga de datos dentro de Copilot, ver qué datos le estoy dando a Copilot o qué datos le estoy pidiendo, ver si estoy compartiendo datos sensibles o críticos de mi compañía. Pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y Copilot actúa no solo, como veis en pantalla, ¿no? No solo como iceberg de todas estas funcionalidades de IA
generativa que nos da, ¿vale? Para facilitarnos la vida en el día a día en la suite de Microsoft 365, sino que por debajo de todo eso hay una serie de implicaciones de inteligencia artificial concretas, de gestión del dato, de seguridad del dato y la adopción de los servicios que, bueno, que están consideradas como imprescindibles para adoptar Copilot dentro de vuestras organizaciones, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero funcionalidades de inteligencia artificial para toda la parte de Power Automation, de Copilot Studio, pudiendo crear vosotros vuestros propios agentes, gestión del dato, clasificándolos, integrándolos, etiquetándolos, que es importante, todos esos datos, la gobernanza del dato, que tanto habréis escuchado, adopción de todos esos servicios y una seguridad del dato que va muy de la mano de lo que comentábamos antes, ¿no? De ese single sign-on y el multifactor authentication con los accesos condicionales, del EPS, etcétera, que también actúan por debajo de toda la capa que es Copilot, ¿no? De todo ese monstruo que es Copilot de Microsoft 365. ¿Cuál es el viaje que nosotros vemos a esta nueva forma de trabajar? ¿No? Pues porque al final venimos de un ecosistema de hace muchos años, un ecosistema bueno clásico, ¿no? De Office perpetuo, incluso Office en caja, hemos ido transicionando a Office 365, luego nos lo han cambiado de nombre a Microsoft 365, nos han confundido por el camino, ha habido esa incursión de Teams, dejando atrás el antiguo Skype. Bueno, ha sido un viaje muy, muy largo y sigue siendo, porque esto cambia continuamente, pues hasta llegar a Microsoft 365 Copilot, que es actualmente como denominamos a esta suite, ¿no? Primero se establecen esas bases en todo ese viaje, pues para adoptar a los usuarios y conseguir que todos trabajen colaborativamente con entornos como Teams, como SharePoint, protegiendo las identidades de los usuarios e implementando Defender como herramienta de seguridad en todo el endpoint. Tendremos una segunda fase de preparación para esa inteligencia artificial y la seguridad y la gobernanza del dato, ¿vale? Con una concienciación tanto ética como técnica de todo lo que es la inteligencia artificial dentro de nuestra casa, ¿no? Utilizando accesos mínimos dependiendo de los roles, clasificando y estructurando esos datos con acceso condicional de nuevo e implementando esas políticas de DLP, ¿no? De prevención de pérdida de datos. Y por último tendremos una fase final que seguramente, dependiendo del volumen de vuestra empresa, incluso hay que nominar ciertas personas para liderar esta fase, que es la transformación de la inteligencia artificial, ¿no? Oye, pues saber demostrar que tengo esas capacidades de IA, que puedo gestionar esa IA que tengo dentro de mi casa, dentro de Microsoft 365, de manera, como os digo, regulatoria y de manera ética, que también es importante hacer un uso ético de la IA dentro de las herramientas que tenemos, habilitando el acceso a toda la organización, pues para que sea un negocio impulsado verdaderamente por IA y que Copilot o cualquier herramienta de inteligencia artificial nos vaya a dar valor adicional a lo que ya tenemos, ¿vale? Todos oímos IA, pero seguramente ninguno sabemos explicar verdaderamente cómo en nuestra casa se está implementando esa IA, ¿no? Pues bueno, es importante que todos los usuarios vengan de un trabajo previo en este viaje. Dentro de Business Premium, que es una de las suites, desgranando un poco las suites, seré rápido, ¿vale? Pero dentro de las suites que incluyen seguridad, tendríamos como punta de lanza Business Premium, ¿vale? Que no solo nos dota de todos los servicios en nube que más conocéis, ¿no? Exchange, Teams, SharePoint, etcétera, etcétera, como también de aplicaciones de escritorio, Outlook, Word, PowerPoint, etcétera, y la fase de seguridad que también está implicada dentro de Microsoft 365, ¿no? Tanto seguridad avanzada como gestión del dispositivo con varias de las funcionalidades que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? No solo la parte de protection, de Defender y Defender for Office 365, sino toda la parte de gestión del endpoint, de posibilidad de acceso remoto con Windows Virtual Desktop, etcétera, etcétera. Microsoft 365 Business Premium abarca como suite de seguridad, como punto de lanza en la suite de seguridad, abarca todo lo que hemos estado viendo en esta sesión, desde Entra ID, pasando por Intune, Defender, Defender for Office 365 más concreto y Purview, ¿vale? Entonces, como veis, abarca los 5 pilares básicos de la seguridad. Control de accesos, administración de dispositivos, seguridad de ellos, seguridad del correo y de las aplicaciones y seguridad del dato o gobernanza del dato, ¿vale? Entonces, pues bueno, con Business Premium tenéis un buen aliado. Y luego, adicionalmente al valor que nos da Business Premium, vamos a tener los sabores de Microsoft 365 E3 y E5, que esto ya sí que
nos cierra perfectamente el círculo 360 de toda la seguridad que necesita mi organización, adicionalmente a toda la productividad y trabajo colaborativo que ganamos ya con Microsoft 365, ¿no? Dejamos a un lado la parte de productividad que vemos a la izquierda, que esa pues casi es obvia, ¿no? Y toda la parte de colaboración que también conocemos, y incluimos con M365 toda la parte de Defender for Endpoint P1, los planes también de Azure AD Premium, ¿vale? Que sería pues los sabores de Entra que hemos estado viendo antes, Intune, Information Protection, ATA con Advanced Threat Analytics, que es el antiguo, bueno, una derivada del antiguo ATP, Secure Score para tener una puntuación verdaderamente de mi entorno y ver dónde puedo mejorar ciertos dispositivos o ciertos usuarios, y el Compliance Manager. Y a todo eso podemos sumar con Microsoft 365 E5, que es, dijéramos, bueno, la suite más completa dentro del ecosistema de M365, que sumamos E5 Security, E5 Compliance, que son como add-ons adicionales que podemos añadir dentro de E5, que nos va a dar todavía más funcionalidad dentro de seguridad, ¿vale? No voy a desgranarlo todo, pero como veis en pantalla, os compartiremos esta presentación. Son funcionalidades todavía más adicionales, más de la parte de DLP, más de la parte de Defender for Cloud Apps, Discovery para toda la parte de auditorías y análisis forenses, pues bueno, ese tipo de seguridad más todavía más exhaustiva, con un análisis con Power BI Pro que vamos a poder crear ciertos dashboards alimentados por el dato de nuestra compañía, y toda la parte de voz o voz IP, por decirlo de alguna manera, que va muy de la mano con Microsoft Teams, ¿no? Audio Conference y Phone System, bueno, que nos dota de la posibilidad de hacer audioconferencias con un número telefónico concreto tarificado por Microsoft, ¿vale? Esto es lo que incluye toda la E5, que como veis es súper potente pues, ante una solución 360. ¿Qué ventajas tenéis con esto? Que os olvidáis de cualquier solución adicional, no vais a tener 15 soluciones para cubrir productividad, seguridad, voz, comunicaciones, etcétera, sino que vais a tener una sola solución con M365 E5. Y con esto yo creo que llegamos más o menos hasta el final, cubrimos un poco la media hora y la información que queríamos daros. Estamos abiertos ahora mismo, tanto mi compañera Miriam como yo, a resolver cualquier duda que planteéis, si la sabemos, y oye, y si no la superamos por cualquier cosa, pues la comunicaremos individualmente a las personas que tengáis cuestiones, ¿vale? No sé, Ana, si hay alguna, no puedo ver ahora mismo el chat, no sé si hay alguna duda. Hola, buenas, sí, que me iba el micro un poco lento. Podéis escribir, como decía, en el panel de preguntas de vuestra derecha. De momento no hay ninguna pregunta, dejamos unos segundos. De todas formas, decir que mañana recibirán la grabación de la sesión junto con la presentación y vuestros datos de contacto para que también lo tengan. Estupendo. Sí, de hecho preguntan eso, si sería posible tener la presentación. Sí, mañana os la mandaremos a todos. Sí, a ver, por supuesto recalcar que estaremos encantados de mantener una conversación con vosotros en la que lo que hacemos siempre es decir, definir, explicar, tener esa visión muy real del tipo de licenciamiento que tenéis y las recomendaciones hacia una mejora dentro de ese licenciamiento y dentro de esas diferentes capas de seguridad que hemos visto o incluso del mismo que tengáis. Correcto, sí. Eso es. Al final yo creo que este tipo de proyectos tampoco se tratan solamente de licenciamiento, ¿vale? Que obviamente pues es el camino para llegar a todo esto, sino que se trata de un buen servicio de acompañamiento, de un buen análisis del entorno que tenéis, de un assessment de verdaderamente lo que necesitáis. Perdona, Javier, sí que tenemos una consulta. Sí, en vale. cuanto, sí, eso se iba a decir. sí, Vale. por supuesto. Es decir, después de lo que he comentado, después de un análisis de vuestro licenciamiento, de vuestro estado, si vemos opción, es decir, por ejemplo, en este caso nos están preguntando por servicio, realizar la configuración del Intune. Es nuestro día a día, ¿vale? Es decir, vale, dentro de mi licenciamiento cuento con Intune, nosotros ofrecemos ese acompañamiento y esas configuraciones, por supuesto que sí.
Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Os recordamos esa pequeña encuesta que os salta ahora a continuación y, como decía, nos ayuda mucho a mejorar y a conocer las necesidades en este tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.